datos, para lo cual tendrán un minutito exacto, si habrá o no reforma tributaria en su gobierno y en qué constaría esa reforma tributaria. Empiezo entonces con el número 1. Ha habido un sorteo previo aquí y el número 1 es Federico Gutiérrez. Federico, lo saludamos y su minuto. Bueno, primero déjenme contarles que este va a ser el orden del resultado de las elecciones, primero y segundo. Ahí va viendo Gustavo. Bueno, Vicky, gracias Andrés, a todos, somos muchos, entonces no los voy a saludar. Mire, lo primero, no hay mejor política social que la generación de empleo. Lo que el país tiene que hacer es crecer por encima del 5%, generar empleo, garantizar la inversión y combatir de manera clara la corrupción, evadir o básicamente garantizar la inversión y combatir de manera clara la corrupción, evadir o básicamente anunciar rápidamente unas medidas claras para que no se siga evadiendo impuestos, para que hayan acciones claras y utilizar los recursos hoy ya existentes. Antes de hablar de una reforma tributaria, lo primero que tiene que darse es, primero, austeridad en el gasto, tiene que haber un Estado eficiente y tiene que existir los mecanismos para que los recursos que hoy ya existen se utilicen en las regiones. Por ejemplo, hoy existen 14 billones de pesos sin ejecutarse desde las regiones del Fondo de Regalías, casi una reforma tributaria. Pero cualquier discusión que se dé, la vamos a dar de manera responsable, con los gremios, con todos los sectores y con los colombianos. Si alguna reforma se da, que no afecte la clase media ni la clase vulnerable. Muy bien, candidato, gracias. Seguimos entonces con el candidato Gustavo Petro, Pacto Histórico. Candidato, ¿habrá reforma tributaria, sí o no, y cómo sería? Sí, va a haber una reforma tributaria y lo primero que haremos es derogar la reforma tributaria del 2019, anómala. Lo segundo, elevar el impuesto a dividendos igual y en las mismas escalas del impuesto de renta a personas naturales. En tercer lugar, se crea la renta presuntiva para fortunas en paraísos fiscales. En cuarto lugar, aumentamos el impuesto predial para latifundios mayores de 500 hectáreas ubicados en tierras fértiles sin producción. Y en quinto lugar, aumentamos los aranceles para proteger la producción y el empleo de 4 ramas económicas: confecciones y textiles, cueros y derivados, producción de alimentos en el agro y industria agroalimentaria. Gracias. Muy bien, sigue el número 3, es para Ingrid Betancourt. Ingrid, si usted es presidenta de Colombia, ¿habría reforma tributaria, sí o no? Para mí el problema no es la reforma tributaria, de hecho tenemos una reformitis tributaria cada año y eso lo causa el sistema de corrupción política. Nosotros lo que tenemos que hacer es acabar con el sistema de corrupción política. Un sistema que hace que tenemos un hueco, un déficit fiscal, hoy de 23 billones de dólares y cualquier solución que presentemos vamos a seguir con ese hueco si no lo tapamos. Así que lo primero que vamos a hacer es desbancar a los corruptos. Lo segundo que vamos a hacer es darle a los colombianos la posibilidad de trabajar dignamente. ¿Por qué? Porque si tenemos empresas, si tenemos la posibilidad de crear una economía eficiente, entonces podemos traer recursos para tapar el déficit fiscal. Y tercero, vamos a trabajar en hacer el país de Colombia el primer país verde del mundo. Es decir, que vamos a cambiar nuestra economía, la manera como calculamos las cuentas nacionales y vamos a transformar a Colombia de manera que esos recursos que están afuera, que quieren invertirse para que podamos hacer una transición energética en el mundo, Colombia se beneficia de eso con créditos carbón. Muy bien, continuamos. Número 4, candidata Francia Márquez. Candidata, ¿habrá reforma tributaria, sí o no, y por qué? Sí, habrá en mi gobierno una reforma tributaria. Tiene que estar enfocada en justicia tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes más acumulan capital en este país deben ser quienes más contribuyan para contribuir al bienestar social de las mayorías empobrecidas. Esto pasa por evitar la evasión de impuestos de los grandes capitales, esto pasa por evitar las extensiones tributarias a grandes sectores económicos que han contribuido a abrir la brecha
de inequidad y desigualdad y que han llevado a Colombia a ser uno de los países más desiguales del mundo. El turno ahora es para Alejandro Gaviria. Buenos días a todos y todas. La economía colombiana no funciona bien. La economía colombiana es antijoven, es antimujer y sobre todo es antiempleo. Empleo es lo que no hay, me decía un joven colombiano recientemente. Yo quiero generar 1,5 millones de empleos, 1,5 millones de empleos con base en un programa de formación para el trabajo audaz, único en la historia reciente de Colombia. Eso requiere aumentar los impuestos, eso requiere una reforma tributaria centrada sobre todo en disminuir las rentas exentas del 1% más rico de la población, en aumentar el impuesto a las ganancias ocasionales, en tener unos nuevos impuestos al carbono y en sobre todo disminuir las exenciones. Yo no creo que uno pueda decir simplemente que disminuyendo la corrupción se resuelven los problemas fiscales de Colombia, eso es facilista, y tampoco creo que aumentarle los impuestos a la comida, como propone Gustavo Petro en un contexto inflacionario, sea conveniente. Creo simplemente en poner énfasis en el empleo, el empleo, el empleo, como dice Francia, con justicia tributaria. Muy bien, continuamos ya por este lado con el candidato Rodolfo Hernández. Candidato, reforma tributaria, ¿sí o no? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? Muy buenos días a todos. Yo digo que la mejor reforma tributaria, y lo he venido diciendo, y es la base de mi campaña, es sacar todos los ladrones del gobierno. Es impresionante la plata que se están robando. Yo tuve la oportunidad, y les comento, en la alcaldía. Sobró plata en Bucaramanga tapando todos los robos que nos hicieron los politiqueros de los diferentes partidos. Se roban todo, burocratizan todo, traicionan los intereses de los colombianos. Eso es a lo que me comprometo. La mejor reforma tributaria es sacar los ladrones que están incrustados en los más altos poderes del Estado y que tienen socios de narcotraficantes, tienen socios de altos funcionarios públicos, tienen socios en el sector privado. Y yo les voy a decir, vamos a revisar las concesiones de Colombia. Es impresionante los sobrecostos en las concesiones. Nos están metiendo bultos de cemento a 50.000 pesos y hoy valen a 19.000. Nos están metiendo plata de valor presente neto al 16% y yo por ahí consigo plata cuando necesito al 5%. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Sergio Fajardo, ¿reforma tributaria sí o no? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a mis compañeros, compañeras. Sí, necesitamos una reforma tributaria urgente que corrija las deficiencias de las reformas fallidas del gobierno en turno, y esa reforma tributaria a muy grandes rasgos tiene las siguientes características. Quienes más tenemos, más pagamos, y eso significa los impuestos al patrimonio, a los dividendos, eliminar todo tipo de exenciones, evitar la capacidad que tienen unos que pueden evadir y eludir, pasar los gastos suntuosos a que sean exentos, y esa es una primera tarea. Queremos tener una tarifa más baja para las empresas, evitando también toda una cantidad de excepciones que no tienen ningún sentido en este momento. Y finalmente, yo quiero añadir un impuesto que es muy importante para Colombia, y es sobre la plusvalía y la valorización que se han generado con las grandes vías en nuestro país. Gigantescas obras de infraestructura, donde son pagadas por todos nosotros en Colombia, y nadie ha capitalizado la riqueza que se ha generado por esa infraestructura. Todas esas obras tienen que pagar un impuesto de plusvalía o de valorización, acompañado también con un impuesto sobre la tierra que no es productiva y que tenemos que transformarla. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato Camilo Romero. Antes le recordamos a todo el público que estamos transmitiendo la alianza digital del Tiempo y Semana, y que los numerales para que participen en redes sociales son Yo Voto Por y Colombia Vota 2022. Camilo Romero. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo a Andrés Mompotes, a Vicky Dávila, a los compañeros de panel, a quienes nos acompañan aquí, por supuesto a los colombianos y colombianas inquietos, interesados en saber quién puede dirigir los destinos de Colombia a partir
partir del 7 de febrero. Sin duda alguna debe haber una reforma, yo la llamaría casi que contrarreforma tributaria, ya lo decía Ingrid, han habido muchas reformas tributarias y todas han tenido una lógica: salvaguardar a quienes más tienen, salvaguardar a la ínfima minoría de colombianos y colombianas que como fico se creen primeros, ¿no? Entonces dicen, nosotros somos los privilegiados y estamos de primeros. Eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo con una lógica, que es la lógica de la ciudadanía, que es la lógica de la gente, y se requiere una reforma tributaria progresiva, equitativa, eficiente para nuestro país. Esto se logra, por supuesto, quitando las sinvergüencerías de tantas exenciones que los grandes capitales finalmente terminan pagando en tasa efectiva mucho menos que un ciudadano del común de este país. Lo que se requiere entonces es una reforma tributaria que vaya de la mano de la gente, que vaya de la mano de la ciudadanía y que enfrente un viejo poder que le ha hecho mucho daño a este país. El turno es para Óscar Iván Zuluaga. Gracias, Vicky. Buenos días para todos. La reforma tributaria que yo le planteo a los colombianos arranca con alguna mirada a los gastos de funcionamiento que han crecido exageradamente, superan 20 puntos del PIB. Es insostenible una estructura tributaria así. Una gran cirugía que permite un ahorro importante, ver entidades que no funcionan, hay muchas agencias, consejerías, pero una gran cultura de la austeridad y del ahorro. El segundo componente: vamos a profesionalizar y a transformar digitalmente a la DIAN para luchar contra la evasión, la elusión, el contrabando. Y el tercero, reducir tarifas para que para las empresas sea mucho más competitivo, las pequeñas, las medianas, las grandes. Y se financia esto revisando exenciones para que no tenga impacto fiscal. Y algo muy importante, acabar el 4 por mil, que ayudaría mucho a la pequeña y mediana empresa y a la formalización. Colombia tiene 5 millones de micronegocios que hay que atraer al sistema tributario. Y cerramos esta ronda de preguntas con el candidato Juan Manuel Galán. Por favor, candidato, ¿sí o no reforma tributaria y por qué? Fico, los últimos seremos los primeros. El nuevo liberalismo hace 40 años denunció solitario las estructuras criminales ligadas al narcotráfico. Y los colombianos hemos sido escapistas. Hoy el segundo renglón exportador de la economía colombiana es la cocaína. Y hemos evadido ese tema. Hemos sido escapistas. Nos hemos negado colectivamente como sociedad a enfrentar 5 estructuras criminales mafiosas, 5 grandes mafias que en Colombia impiden cualquier progreso de nuestra economía, de la política, de la vida social, de la cultura en nuestro país y de los territorios, y salir de la violencia. Esas estructuras criminales son, en primer lugar, la mafia del narcotráfico, que es un proyecto político en Colombia, un proyecto económico, un proyecto criminal, territorial. La mafia del contrabando, que nos roba 15 billones de pesos a los colombianos anualmente y que está ligada a la del narcotráfico. La del despojo de tierras, donde hay una mafia establecida en Bogotá que ha infiltrado las instituciones del gobierno nacional y local para despojar las tierras criminalmente. La mafia de la minería criminal, que tiene lleno de parches el Pacífico colombiano y el Chocó. Y la mafia de la contratación pública, que está ligada a la del narcotráfico también, a la del contrabando. Todas estas estructuras criminales están ligadas entre sí. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de una reforma tributaria si no enfrentamos lo más crucial y determinante para la supervivencia de este país, que son esas 5 estructuras criminales, que si no las derrotamos juntos, va a ser imposible que seamos viables como sociedad? Muchas gracias a Juan Manuel Galán. Les recordamos, bueno, aquí estamos, la Gran Alianza, y aquí tienen a los candidatos. ¿Un ánimo o no? Un poquito de ánimo para los candidatos para empezar el debate.